alabarte, adorarte, Señor, para bendecirte, para reconocer que tú eres Dios grande y poderoso, que tú eres el único Señor que tiene que recibir la gloria y el honor. Señor, que este culto que tenemos ahora, en este momento que vamos a empezar, sea dirigido por ti. Señor, recibe todo lo que tenemos en nuestro corazón, Señor. Hay gratitud, hay reconocimiento, hay, Señor, también peticiones. Señor, yo sé que tú ya las sabes, Señor, pero glorifícate en este culto, Señor, porque tú siempre estás, Señor. Y gracias porque tú eres un Dios poderoso y grande, Señor. Bendice a todos mis hermanos presentes, Señor, y a los que están también en sus casas, Señor, bendícelos, Padre Celestial. Bendice al hermano Vladimir, Señor, que no va a estar con nosotros. Pienso que debe estar todavía, Señor, delicado de salud. Pienso en el hermano Rolando Ibacache, que manda saludos, Señor, y dice que lo pueden llamar a la hora que sea. Pienso en tantos hermanos que están en este momento a través, Señor, de la pantalla, también alabándote y bendiciéndote, Padre del cielo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Queremos dar lo mejor de nosotros, Señor, con tu ayuda y con tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, en este tiempo, siempre, todos los meses en la iglesia hay un énfasis. El énfasis de este mes es la enseñanza. Todo el mes se ha estado hablando de la enseñanza de Jesús y toda la enseñanza que hemos recibido. Y cuando supe que tenía que dirigir el culto, que yo creo que a todos los que dirigimos un culto nos pasa, que empezamos a pensar qué podemos compartir con los hermanos. Y yo pensaba, bueno, cuando Dios nos creó, Él puso todo a disposición del hombre. Y el hombre desobedeció, como Adán y Eva. Y el Señor seguía así, Dios, seguía en medio nuestro. Después, también el pueblo israelita fue tan desobediente porque no acataba reglas, no acataba nada. Y ahí el Señor también con su misericordia usó también a Moisés para dar los 10 mandamientos. Y puso 10 mandamientos para que el hombre viviera conforme a la voluntad de Dios. Y él decía lo que teníamos que hacer y debíamos hacer. ¿Y qué hacía el hombre? Seguía pecando, seguía haciendo malas cosas, seguía desobedeciendo lo que Dios había mandado. Y el Señor, con su amor inmenso, con su amor profundo, dijo, bueno, tengo que enviar al gran maestro. Y no dudó y mandó al gran maestro que tuvimos, que era Jesús. Y él, por medio de él también, el pueblo recibió enseñanzas. Y no solo Jesús cuando estuvo en la tierra en forma presente, que todo el mundo lo veía, lo escuchaba. Cuando él hablaba y decía todo lo que debíamos hacer. Y no solo con eso, simplemente que demostraba con hechos, haciendo milagros y con las parábolas, que comparaba una y otra cosa para que entendiera a la gente con hechos verídicos qué debía hacer y qué no debía hacer. Y cuando a Moisés le mandó los 10 mandamientos, uno que era por sobre todas las cosas, que era amar a Dios, por sobre todo, no hacer imágenes, en fin, todo lo que ustedes saben de los 10 mandamientos, ¿cierto? Y hay uno de ellos que es muy importante para todos nosotros, que es un mandamiento con promesa, ¿cierto? Que obedecer a nuestros padres y los días se alargarán en nuestra tierra. Y eso lo hemos comprobado algunos. Obedecemos a nuestros padres aún en que a lo mejor muchos no nos querían, pero obedecimos hasta el final y estamos viviendo con yapa, como le decía siempre el pastor, estamos viviendo de yapa porque hemos obedecido a nuestros padres. Y la pregunta de este momento para mí era, ¿cómo está el mundo ahora? ¿Obedecemos al Señor? ¿Obedecemos los mandamientos? Yo no veo noticias, pero sí he escuchado a muchas hermanas que están muy preocupadas por las cosas que están sucediendo con sus hijos. ¿Cómo están en los colegios? Dice no matar, y alguien dice, no, yo no mato, pero sí se aprueba la ley de aborto. ¿Y qué es lo que es eso? Es matar. No mentir. ¿Y cuántas veces mentimos por cosas tan insignificantes?
por algo pero tan pequeño, y le decimos una mentira. Y de repente decimos, es una mentira piadosa. También se nos dice no robar en este tiempo. Si yo no robo, pero sí me dan vuelto de más en la feria, donde sea, me los guardo porque, bueno, me llegó nomás. Entonces, qué terrible. Y fuera de eso estamos viviendo en un mundo desesperado. Yo me acordaba de cuando uno enseñaba a sus hijos, les daba todo con reglas, en forma sana, pero en este momento no, los niños están recibiendo cosas terribles en los colegios. Ahora está de moda, ¿cierto? Que el hombre con hombre, mujer con mujer, eso he escuchado y a mí me paraliza mi corazón, pensando en mis nietas y en mis bisnietas. Nosotros como cristianos, especialmente las mamás, tenemos que tener mucho cuidado con lo que le enseñamos a los hijos. ¿Y cómo podemos enseñarle? Porque tenemos el libro maravilloso que es la Biblia. Se dice muchas veces que a nadie le enseñaron a ser papá y mamá, pero sí, el Señor nos enseña cómo ser padre, cómo ser madre. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yendo a la Biblia, con todo lo que nos dice el Señor. Este mundo va a un despeñadero. A una de mis hijas, el otro día le escuchaba a mi pequeña hija decir, yo creo que el Señor debe venir, porque esto ya no tiene solución. Entonces, hermanos queridos, yo cuando me decían enseñanza, sí, pues hemos tenido toda la vida enseñanza, pero somos porfiados, somos tercos, desobedecemos. Tratemos y debemos obedecer al Señor y usted transmitirle a su generación lo que la Biblia dice. El Señor ama a todos los pecadores, a todos, pero no ama al pecado, que eso es diferente. Así que, hermanos queridos, yo pensaba en enseñanza, sí, tenemos el gran, maravilloso libro que es la Biblia. Y ahí tenemos que aferrarnos, hermanos, para poder nosotros, no solo el pastor o los pastores, los mayores, todos tenemos que aferrarnos y transmitir lo que hemos aprendido y practicar lo que hemos aprendido. Así que eso sería mi reflexión pensando en enseñanza. Y por eso vamos a cantar con la hermana Jenny el himno Santa Biblia. Así que pongámonos de pie, le invito a mi hermana Jenny para que pase, para que cantemos. Qué bueno que llegó el hermano Jesse, para que nos acompañe en el piano. Pongámonos en pie, hermanos. Este himno, el 146, hermosa letra que tiene, que resume en parte lo que es la Biblia, puede ser para nosotros. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar, eres faro que a mi pie conduce por la fe a las fuentes de
4:22 dice, para andar con Jesús. No hay senda mejor que guardar Amén. sus mandatos de Amén. amor. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da, ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor, por su palabra a través de la alabanza también. Tomen asiento, hermano. Pastor, yo quiero que usted, por favor, dé la bienvenida porque últimamente no he venido, así que si hay visita. Entonces le damos una cordial bienvenida a la hermana Sonia, hermano Washington. Pero no fue tanto tiempo, fueron dos domingos apenas. Tres. ¿O tres? Tres. Ah, 3 domingos. Bueno, bienvenidos, gracias al Señor que están con nosotros y están bien y saludables. Estuvimos orando ahí por ustedes. Gracias. También doy la bienvenida a ¿quién es nuevo hoy día? ¿Quién ha venido hoy día? Nadie, por primera vez. No tenemos, allá tenemos una visita. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Span de Elifet. Amén. Bienvenido. Le vamos a decir Elifet. Viene con su esposa y sus hijos. Bienvenidos. Ya les iremos conociendo ya de a poquito. Gracias al Señor por estar acá. ¿Quién más de ustedes? Nadie más. Los demás son todos. Ya no vamos a dar la bienvenida a los que llevan 2 veces o 3 viniendo. Así que
siéntanse hoy día acogidos en esta reunión, en este culto, que vamos a participar de la palabra de Dios, de la alabanza, del regocijo, de la alegría de tener a nuestro Dios en el corazón, de que Él habita en el corazón, en el ser del creyente, por pura gracia y misericordia. Con gozo, con alegría, hermanos, adoramos al Señor y le reconocemos por sus bondades en esta mañana. Gracias, hermana Sonia, y siéntanse todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno, ¿cierto? El Señor nos da la bienvenida y Él está contento de vernos. Así que siéntase también, como decía el pastor, bienvenido. No sé, ¿quién está al lado de la Fernandita? Parece que es la amiga que vino el domingo. Ya, estuvimos orando por ti, hija. Así que para que lo sepas, ¿ya? Bueno, seamos todos bienvenidos. Viene llegando Marcelita también, nuestra hermana mayor. Y parece que viene con una visita, no sé, pero que se sientan bienvenidos. Este es el momento de darle gratitudes al Señor. ¿Quién tiene gratitud en forma especial? Todos le agradecemos por todo, pero hay cosas que uno no se puede callar. Bueno, voy a empezar yo para que se animen. Yo le doy gracias al Señor porque estamos acá con mi esposo. De verdad, Él nos permitió estar unos días en Pucón, pero mi esposo llegó con COVID. Andábamos 4 y él sacó el premiado, pero gracias al Señor porque yo no lo tuve. El Señor fue bueno, porque yo tengo más enfermedades que Él, así que Él fue misericordioso. Le echábamos de menos, el domingo estábamos bien, pero por amor a ustedes, porque podría haber tosido a mi esposo y se hubiesen sentido incómodo a lo mejor, pero damos gracias, echamos de menos la iglesia, hermanos. Yo sé que muchos también están echando de menos venir a la iglesia. Y le doy gracias porque lo sacó bien a mi viejo. Y gracias por tantas bendiciones que hemos recibido nosotros durante la semana. Muchas, 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 hermanos. Así que le doy la oportunidad. Denle gracias al Señor. Es bueno que uno le diga, Señor, gracias, gracias. No solo pedirle, decirle gracias por esto, por tantas cosas. Sabemos que el pan y el agua lo tenemos asegurado, pero hay otras cosas que también el Señor nos dice, ven, gracias por esto. Así que doy la oportunidad. Hermana. Amén. 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 Gracias, hermana Filipina. Gracias, es tan fiel, llama todos los días a la casa preguntándonos cómo estamos a todos, yo creo. ¿Quién más tiene gratitud especial? ¿Aproveché la oportunidad? Hijo. Eso. 21 años de matrimonio mi hijo, yo también doy gracias a Dios porque ha tenido un buen matrimonio, buena mujer, buenos hijos. Así que nadie más parece. Yo doy gracias por ver a la abuelita Chocha que está allá, la hermana Sofía. Gracias porque está aquí. Gracias porque Dios le permitió ser abuela. Ser abuelo es una gran bendición. Somos irresponsables, entre comillas, los abuelos, que los papás ponen las normas, pero nosotros regaloneamos. Así que nadie más parece. Pero también tenemos peticiones al Señor. Yo hablé con el hermano Rolando ayer, él está recuperándose, pero tiene otro problemita en su pie. Yo quiero que oremos por la hermana Rebeca, que ayer, o antes de ayer, sufrió un accidente, la esposa de él, se cayó en la gran avenida, está dolorida. Esas son las peticiones que tenemos, que tengo yo en mi corazón, las otras son personales. Así que, ¿quién más tiene peticiones?
esposo mío. Así es. Amén, amén. Sí, por Susana, la hija de un gran pastor que tuvimos nosotros en nuestra juventud. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, hermanos, pedir por este país, pedir por el gobernante, pedir que el Señor ayude a controlar todo lo que no tiene control. Estamos descontrolados. Pedir por los que están sufriendo en la guerra, hermanos, que por un hombre, María me mira porque yo digo que es Satán Putin, porque Satanás ya lo tiene en su poder, pero que el Señor es más grande que Satanás, y pueda este hombre a lo mejor tocarle el corazón y pueda frenar tanta maldad que hay en su corazón. ¿Alguien más, hermanos? Orar por la iglesia. Se nos viene una sesión de iglesia. Orar para que los hermanos que estén dispuestos, los más jóvenes, porque ya los mayores estamos un poquito cansados, pero los más jóvenes que tomen la iglesia, le ayuden al pastor. Él es joven, pero necesita ayuda. Él tiene mucho peso sobre sus hombros, con su esposa y sus hijos también. Pero hay gente joven que puede tomar cargo y hacer grande esta iglesia, más grande de lo que es, porque es grande de la roca. Así que vamos a orar. Hermano Eduardo, le invito a que ore acá, porque lo que sale afuera no se escucha. Nos ponemos de pie, nos inclinamos ante el Señor, le damos las gracias y por las peticiones que hay, que usted tiene en su corazón, ahí metidita. Amén. Bendito Dios y Padre, esta mañana primeramente darte las gracias, Señor, por este nuevo día de vida. Amén. Señor, gracias por aquellos que cumplen años de matrimonio. Amén. Nosotros ya prontamente también cumpliremos años de matrimonio. Señor, te damos las gracias. Amén. Señor, te damos las gracias por quien nos está dirigiendo en este día. Amén. Gracias por cada uno de los hermanos presentes, Señor, que ha dispuesto su corazón, su tiempo, Señor, Amén. para estar acá. Tal vez muchos con aflicción, Señor, Sí, Dios. muchos con problemas de trabajo, problemas de salud, Amén. Señor, pero han tomado la decisión de estar aquí, Señor. Amén. Aun cuando el diablo ha dicho lo contrario, Así no, es. ¿para qué? ¿Por qué? Mm. Es mejor que estés acá, que te cuides. Pero han tomado la decisión de estar acá. Amén. Y es el mejor lugar donde podemos estar. Amén. Dice alguien por ahí que es el lugar más alto donde podemos estar, es a los pies de Cristo. Amén. Y te damos las gracias, Señor. Señor, y también, Señor, como decía mi hermana, este es el mes de enseñanza. Amén. Señor, prepara maestros. Amén. Señor, saca maestros. Amén. Señor, que tengan hambre, que tengan sed Amén. de enseñar tu palabra, Señor. Amén. Señor, que esos maestros sean capaces de enseñar, Señor, la diferencia entre ser profesor y ser maestro. Amén. Señor, hay una gran diferencia, abismante. Señor, Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Eso lo dijo el maestro. Señor, es algo, dos valores que hoy se han perdido, Señor. La mansedumbre y la humildad. Señor, aún dentro de nosotros mismos es escasa. Señor, te rogamos, Padre Santo, Dios del cielo, que tú regreses, Señor, esa enseñanza. Señor, que regrese la enseñanza entre la diferencia de política, Señor, y enseñar tus valores. Amén. Señor, que aquel que enseñe tus valores no sea tildado de político. Amén. Señor, que aquel que diga que el aborto es malo, porque tu palabra lo dice, no sea tildado de político. Amén. Sí, Señor. Señor, que aquel que alce la voz por decir que tu palabra dice tal cosa, no sea tildado de político, Señor, ni de pasado de moda. Señor, porque tu palabra no pasará. Amén. Eso dice tu palabra. Amén. Amén. Señor, prepara maestros con valor, pastores con valor, para tiempos difíciles, Señor. Amén. Se nos vienen tiempos difíciles, Padre, Así es. en donde necesitamos varones y mujeres consagrados. Señor, que tengan la capacidad y la valentía
de no buscar favores políticos, Así es. sino aún ir en contra de la corriente. Amén. Es el tiempo en que tienen que aparecer esos nuevos personajes. Amén. Señor, y tú los pondrás en la historia. Señor, tú les darás el valor. Amén. Tú les darás la convicción. ¿Cómo no darte las gracias, Señor? Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Eduardo. Tomen asiento. Vamos a seguir alabando al Señor con alabanzas. Llegó mi hermano Felipe, no sé si él va a dirigir las alabanzas. Yo sé que está ocupadito atrás, pero hermano Felipe, por favor. Pongámonos en pie, hermanos. Amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor por estar acá. Hay veces, hermanos, que para qué el Señor conoce el corazón, hermano. Y hay veces que uno no tiene ganas de nada. Amén. Pero para el Señor es la gloria, la alabanza, a pesar de las situaciones que estemos viviendo. Amén. Así que vamos a elevar esta alabanza a nuestro Señor con alegría, hermano. Amén. Mientras Felipito está acá, hay que orar mucho por el hermano Felipe, hermanos, porque él viene de lejos, ha tenido problemas, pero ahí está, sirviéndole al Señor junto a su esposa y a sus hijos. Temprano yo te buscaré. Amén. Amén. Así dice nuestro Señor. Recordemos que la única forma de obtener la voluntad de nuestro Señor es con alabanza, o sea, con oración y con lectura bíblica.
alabanza para nuestro Dios. Si las aguas de la vida. Amén. La
Siéntense, hermanos, por favor. Qué rico, ¿ah? Nuestro Dios es real y lo sentimos en forma tan espectacular. Mientras se preparan los hermanos de la ofrenda, voy a pedirle al pastor si tiene avisos. Parece que sí. Sí, hermano, quiero recordarles que el próximo domingo, a todos los miembros de la iglesia, el próximo domingo vamos a tener el culto a las 11 de la mañana, y luego del culto nos vamos a quedar para la sesión administrativa. Vamos a tener una sesión, la primera del año, como es costumbre. Queremos que venga preparado para saber que nos vamos a quedar un poquito más tiempo después del culto. El culto vamos a intentar que sea más acotado, pero que podamos tener nuestra primera sesión. Así que les dejo invitados, comuníquenlo con los demás hermanos que son miembros de la iglesia para que este domingo puedan estar. Y hoy, ahora, después del culto, después del mensaje, durante el culto vamos a compartir la cena del Señor, que desde antes de la pandemia no habíamos podido celebrar. Así que es un tiempo y un momento para regocijarnos juntos, ¿ya? La comunión entre los hermanos se expresa también en esta unidad que el Señor nos dejó como participantes del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y de la misma sangre. Y en esa sangre y en esa obra redentora es que hoy día estamos en su presencia, como hijos, como hijas del Señor. Así que regocijados para poder compartir este momento de celebración que el Señor nos ha dejado. Amén. Así que les dejo a todos. Yo voy a invitarles, como les dije el domingo pasado, voy a invitar a cada uno que vaya poniéndose de pie para participar de esta ceremonia. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Quizás hacer una pequeña recomendación. Nosotros vamos a servir con mi esposo la cena. Usted va a tener que estirar su mano. No la va a tener que tomar ni la copita ni el pancito. Nosotros se los vamos a pasar con todas las precauciones. Y le doy gracias al Señor porque somos 3 los diáconos. Y la hermana Hortensia fue la que preparó la cena. Y ella no va a poder pararse, pero para que ustedes sepan que los 3 funcionamos unánime. Bien abrazaditos los 3. Los hermanos de la ofrenda, por favor. Hermanos, vamos a orar. Pedimos a las 2 señoritas que nos ayuden a recibir la ofrenda. Amén. Padre, Señor nuestro, te damos las gracias, Señor, primeramente porque nos regalas un día más de vida, Padre. Gracias porque podemos estar en tu casa de oración. Amén. En estos momentos, Señor. Bendiga, Padre, al hermano que no tiene un trabajo, Señor, para Amén. Que le provea para su hogar, Señor. Todo, Señor, lo que nosotros hacemos, Padre, y lo que tenemos, Señor, lo reconocemos Amén. Que viene de parte de su mano, Padre. Amén. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Le voy a pedir al pastor que nos entregue el mensaje y después la cena. Buenos días, hermanos. Doy gracias al Señor por estar acá. Como siempre, contando con la bendición
que el Señor nos ha dado de poder participar de este primer día de la semana, de este día domingo, para entregarle a Él nuestra adoración, nuestra alabanza, reunidos como iglesia. Yo sé que todos los días usted tiene el tiempo y la disposición para decirle al Señor sus necesidades, para darle al Señor las gracias por todo lo que Él hace y por las cosas que Él permite en nuestra vida. Pero hoy día es un día especial, el día domingo, donde podemos congregarnos y participar juntos de la adoración para entregarle al Señor la alabanza que Él merece. Quería saludar a los que están en su casa. No sé si me dan un minutito de tiempo. Yo no los tengo a todos acá, me conecté un poco tarde, ya había empezado, pero tengo, por ejemplo, a la hermana Marlene Sagredo desde San Felipe, tengo a la hermana Lili Carrasco desde Padre Hurtado, no, ¿cómo es allá? Peñaflor, desde Peñaflor, tengo al hermano Rolando Ibacache, tengo a la hermana Elvira Ogast, tengo también a la hermana Julia Huenchual, a la hermana Esmerit Rodríguez, tengo a la hermana Lucy Castillo, de allá de San Javier, por los sures. Tengo a la hermana Joy saludándonos ahí, dando al Señor las gracias por las cosas que Él ha provisto para ellos. Así que también nosotros les saludamos. Y tenemos algunos que están aquí con nosotros conectados. Nos saluda el hermano Jaime Cifuentes también, desde la tercera banca ahí. El hermano Frank, ya, a él no lo alcancé a tener su saludo. El hermano Frank, que Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que estás ahí conectado. Y tal vez hay otros que yo no los alcanzo a ver, pero les saludo desde acá. Y tenemos una visita que me gustaría saludarla, hermana, usted, que desde aquí con mascarilla y todo. Yo solo sé que es nueva acá, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Mi hermana que está detrás, hermano Washington. Amén, hermana Nevais. Sí, estuvimos con la hermana Tenchita. Amén. Sí. Viene la pandemia, claro. Sí. Sí, qué bueno que está hoy con nosotros. Siéntase bienvenida. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Se recuperó. Qué bueno. Amén. Uf. Amén. 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 Como decía la alabanza ahí, aunque las aguas de la vida, aunque las situaciones difíciles nos quieran ahogar, el Señor, Él está ahí para sostenernos. ¿Mm? Amén. Amén. Así es. Amén. Aleluya. Amén. 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 Así es. ¿Cuál es el nombre de su hija, hermana? Llevelin. Llévele también a ella, entréguele nuestro abrazo y bueno, que la recordamos.
Sí, fue la primera persona que yo hablé. Yo hablé con ella primero. Bueno, damos gracias al Señor. Bienvenida, hermana. Nos acordamos de esto hace por lo menos 3 años atrás, en un momento muy difícil. Y gracias al Señor que hoy está aquí también. Hermanos, les pido que abran su Biblia. Vamos a tener una lectura bíblica, pero primero quiero partir con una... Vamos a sacar esto. Me está doliendo ya la garganta. Quiero partir con algunas explicaciones antes de comenzar con este mensaje. Y lo que quiero explicar es que como estamos haciendo énfasis en el mes de la Biblia, un énfasis especial para darle la importancia que la Biblia requiere en nuestra vida permanentemente. No es que sea un mes de darle importancia y al mes siguiente nos olvidemos, sino que hacer énfasis para recordar que la Biblia permanentemente debe estar en nuestro corazón, debe estar en nuestra mente, debe estar en nuestro tiempo de devocional, de estudio, de lectura de la palabra de Dios. Pero sé también, por conversaciones con hermanas, hermanos, que a veces leer la Biblia se les hace difícil, a algunos más que a otros. Se les hace difícil a algunos por disposición de tiempo, se les hace difícil porque no tienen concentración, porque la lectura es complicada, pero hermanos, a pesar de eso, nosotros podemos acercarnos y rogar al Señor, porque Él es el autor de su palabra y Él nos puede guiar en ella, en la lectura, en el tiempo, en la comprensión, en la palabra necesaria de aquel día, de aquella hora, en ese momento que nuestro ser requiere, que nuestra vida necesita. Cantamos hoy, en este rato, unas alabanzas, unos himnos que nos hablan acerca de la Biblia. Hermanos, a veces se usa la Biblia como el autor la ubica ahí en el himno, como una forma de expresar que ella contiene, que ella es toda la palabra de Dios. Artística y metafóricamente, el autor nos llama a dar gracias a Dios por su palabra, por la palabra de Dios. ¿Ya? Y eso es importante. Y como estamos hablando, nuestros cánticos hablan y toman muchas metáforas y que a veces no las podemos entender bien, vale la pena saber también que la Biblia contiene muchas metáforas, mucho lenguaje figurado. La Biblia contiene figuras literarias que si no las entendemos correctamente vamos a creer que estamos haciendo mal o vamos a entender mal un texto de la palabra del Señor. A nosotros, con el hermano Eduardo, los que han estudiado acá en el seminario o en algún otro lugar que hemos estudiado la palabra de Dios, instituto, etcétera, se nos ha enseñado acerca de la hermenéutica. ¿Ya? ¿La hermequé? ¿La hermequé? La hermenéutica. Chanfle, dijo él. Ese es un chiste, ¿no? La hermenéutica. Y ella es una ciencia que permite el estudio de un texto, ¿ya? Y que permite interpretarlo correctamente. Cuando uno usa bien las reglas de la hermenéutica, la normativa con la cual uno debe acercarse a un texto, ya sea la Biblia o un texto histórico, secular, un clásico, cualquier libro, cualquier texto, hay que hacer uso de reglas de
de interpretación, sobre todo en la escritura. Entonces para eso se usa el método, y el que nosotros normalmente usamos es fijarnos en la gramática del texto, pero también nos preocupamos de la historia, del contexto, de la situación, de la cultura en la cual se escribió, las personas para las cuales se escribió la Biblia. Entonces se toman en cuenta, hermanos, el contexto directo de la situación que ocurría cuando la escritura, el texto se entregó, cuando la situación ocurrió, cuando Dios habló a aquel hombre, a aquel profeta, para que registrara su palabra. Entonces nosotros no hacemos una interpretación antojadiza de la Biblia, sino que tenemos que responder permanentemente a estas reglas de la hermenéutica. Y usted dirá, bueno, yo no sé eso, así que no voy a entender la Biblia. No, si sabemos en cultura general, siempre se nos está enseñando que hay que entender las cosas en su contexto, ¿ya? De esa manera también, hoy día voy a hablarles acerca de uno de los lenguajes figurados que la Biblia contiene, alguna figura literal que la Biblia contiene, y con ella vamos a acercarnos a qué es la palabra de Dios. Como es el último domingo del mes de marzo, este domingo vamos aunque durante todo el año nosotros predicamos la palabra de Dios, pero de esta manera quiero enfatizar a usted que aunque en la Biblia hay figuras literarias, podemos entenderla y apreciarla para nuestra vida y aplicarla en nuestra vida, sin tener que recurrir muchas veces a alguien que nos esté explicando de qué se trata o qué es lo que dice el texto. Hoy día quise escoger para compartir con ustedes al menos dos figuras literarias llamadas símil. Es la más simple de las figuras literarias que aparecen en la Biblia, el símil, ¿ya? Y es fácil de reconocerlo. Tengo una pequeña definición del símil como figura literaria, y que es cuando se hace una comparación entre dos objetos o entre dos ideas. La idea de usar un símil es que deje en la mente del oyente una marca y se quede ahí grabado en la enseñanza que se quiere entregar, ¿ya? Y tiene que ver con una comparación. Por ejemplo, ahí en Lucas 24 hay un símil que habla acerca de aquel hombre necio, que el Señor dice que a este hombre necio lo compararé, o aquel lo compararé con el hombre necio que hizo su casa sobre la arena, ¿ya? Es decir, al que no oye el mensaje de Jesucristo, al que no lo toma en cuenta, es comparado con aquel que construye su casa sobre la arena. Ese es un símil. Está comparando a uno con otro que tiene una actitud. Por ejemplo, hay símil, y el que hoy día quiero compartir con ustedes, siempre se caracterizan los símil porque llevan una conjunción o una palabra que hace la comparación. Por ejemplo, dice es como, o se parece a, o es similar a. Cuando lleva esa palabra que los une, se puede decir que estamos frente a un símil. Como, cual, semejante a, se parece a, similar a. De este modo, el símil permite conectar diferentes elementos de una forma simple y eficaz para ofrecer una nueva forma de ver o entender una cosa que la Biblia o una idea determinada. La palabra de Dios está, hermanos, llena de metáforas,
está llena de figuras literarias que nos permiten enriquecer las ideas que Dios quiere entregarnos. Y es maravillosa, porque podemos nosotros entender mucho mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y lo podemos hacer de una manera que lo podamos memorizar y entender. Por ejemplo, las parábolas. ¿Se acuerdan de las parábolas que el Señor nos entregaba? Siempre las parábolas cuentan una historia de la vida real con un significado eterno, que tiene un significado eterno. Hoy día vamos a ver un símil que está en Isaías 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, versículos 10 y 11. A ver, lo vamos a leer. Dice así. Fíjense en la comparación que hace el profeta. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Se dan cuenta ahí la comparación? La comparación de lo que hace la lluvia y la nieve con lo que hace la palabra salida de la boca de Dios. Esta, por un lado, bueno, los meteorólogos o algo así, podrán tener más claridad en cómo es el proceso del agua, pero nosotros podemos, y el autor aquí muestra lo que se ve a simple vista con la lluvia, con la nieve, cómo al regar la tierra, cómo hace todo esto. Y lo compara el autor, ese efecto que está a simple vista delante de los ojos de las personas, él lo compara con el efecto que a lo mejor no está tan a simple vista de las personas, o que algunos no quieren darse cuenta de lo poderosa, de lo eficiente, de lo eficaz que es la palabra de Dios para hacer aquello para lo cual Dios la entregó. Se puede poner en duda la palabra de Dios, se puede despreciar la enseñanza bíblica, pero hay una cosa que es clara según este símil, y es que la palabra de Dios va a hacer aquello que para lo cual fue enviada, como la lluvia. Hoy día nosotros estamos presentes o presenciando una de las sequías más grandes que hemos vivido. Por lo menos de lo que yo tengo memoria, esto no tenía precedentes. No sé, para los más grandes todavía, o si nos ponemos a buscar en la historia, si han habido sequías más grandes que esta. Pero estamos viendo que las consecuencias de que no haya suficiente lluvia y suficiente nieve, estamos sufriendo las consecuencias, tremendamente. Así también, que no haya palabra de Dios, que no haya enseñanza y proclamación de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no sea proclamada como lo hace el profeta Isaías acá, también trae consecuencias en la vida de las personas. Entonces, es hermoso destacar estos símiles que aparecen en la Escritura y poder darnos cuenta cómo un ejemplo tan cotidiano, tomado por el autor de la Escritura, nos permite entender también lo necesario que es tomar en cuenta la palabra de Dios. Algo que muchos están de acuerdo en este tiempo, en este siglo XXI, es que el valor de la palabra se ha perdido, de la palabra empeñada.
Es decir, cuando uno dice, yo me comprometo a, o da su palabra y da su mano, y cierra un trato, o da su compromiso en algo, esos ejemplos de vida están cada día pasando de moda. Ya como que la palabra de las personas ha perdido valor y ya no son suficientes para respaldar un acuerdo. Dicen los más grandes en años que dicen los más grandes, no quiero ofender, los abuelitos, no. Dicen los mayores, y por lo que tenemos algún testimonio, es que los negocios y los tratos antes se cerraban por la palabra. En palabra empeñada era como algo ejecutado. Y el que daba su palabra, empeñaba su palabra y se retractaba y no hacía aquello, era como que perdía su dignidad, su hombría, ¿no, verdad? En el caso de... Y yo, por lo menos en mi tiempo, eso ya no ocurría. No, la palabra empeñada, no, ya en mi época no tenía mucha validez. Tal vez en algunas otras zonas de nuestra sociedad, en algunos otros lugares de nuestra sociedad, la palabra empeñada sí tenía valor. Darle la palabra a alguien era realizar un compromiso firme que no se iba a romper. Hay personas que todavía son así, que dicen, no, yo se lo aseguro, yo me comprometo, y lo hacen. Y son personas en ese sentido creíbles, serias. Y qué bueno que hayan así. Por eso que el Señor dice que entre nosotros nuestro sí sea y nuestro no sea no. Eso es. De ahí viene esta estructura social o este convenio social de la palabra. Pero hoy día se rompe la palabra de uno y ya no importa, casi es algo cotidiano. No hay problema, todos esperan que el otro no cumpla. Ya, nos juntamos ahí. ¿Y a dónde? ¿A dónde nos juntamos? Es como cuando nos despedimos, es por decir algo. Ya, nos vemos. ¿Y cuándo nos vemos? Voy y vuelvo, como dijo mi papá, ¿no? Voy y vuelvo. Así es hoy día, ¿no? Los compromisos no son serios y reales. La palabra del hombre se ha desacreditado a tal punto de que no confiamos el uno del otro. ¿Para qué me voy a meter en el ambiente político o secular? ¿Para qué? O en el ambiente de negocios. Todo requiere una firma, un documento, un papel. Eso es lo saludable y lo adecuado. Entonces, hoy en día, la realidad de la confianza en la palabra empeñada ha quedado francamente diluida. Ya no es. Mejor no comprometerse, no dar la palabra para no fallar, mejor no hacerlo. Entonces la gente hoy día, cuando me ha tocado casar a alguna pareja, y que los jóvenes, ahora último, los jóvenes prometan, den su palabra de yo me comprometo a, ¿saben ustedes que las nuevas generaciones, los jovencitos de ahora que están tomando esta decisión, no se comprometen a nada? No, estoy hablando de los que se casan. Esto es nuevo, estoy hablando de los que se casan. No se comprometen ni siquiera en el momento de dar su compromiso, yo me comprometo delante de ti a esto, delante de Dios. No, ni siquiera eso. Tienen la seguridad. Mejor lo hago nomás, y si lo hago, y si no lo hago, por último no fallé y no me comprometí a nada. Así está de desacreditada entre los jóvenes. En esto son más honestos que nosotros, o que la generación anterior. Más honesta en el sentido de que
¿Para qué me voy a comprometer en algo si no sé si capaz que no cumpla? Así que mejor no me comprometo. Entonces, la certeza, hermanos, de confiar en la palabra del hombre ya no está. Pero este texto de Isaías nos habla de una certeza de confiar en la palabra que no viene de un hombre, sino en la palabra de Dios. En las palabras que salen de la boca de Dios. Las palabras que Isaías nos muestra nos hablan de esta poderosa y gloriosa palabra de Dios que se va a cumplir más allá de las circunstancias que tengan que vivir, cómo esté el mundo, cómo esté el ser humano, porque Dios es fiel y su palabra va a permanecer. No es Dios como hombre, que da su palabra y que va a fallar. Hoy día el ser humano busca la manera de desacreditar la palabra de Dios que no falla. El hombre intenta desacreditarla, hacerla ver como fuera de moda, como mentira, como falsedad, como mito, como fuera de la época, fuera de tiempo. Pero Isaías nos dice ahí en el capítulo 55, todo ese capítulo, que esta palabra de la cual Dios está hablando en el versículo 10 y 11 que acabamos de leer, si ustedes leen el contexto del capítulo 55, se van a dar cuenta de qué palabra es la que Isaías está hablando cuando Isaías dice ahí, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y hace esto y aquello, así será también la palabra de Dios que sale de mi boca, va a cumplir. ¿Qué palabra era esa? Fíjense ahí en los primeros versículos, dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a todos los que tienen dinero, dice, venid, comprad y comed vino, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd. Fíjese que el énfasis aquí está en oír, ¿eh? Vengan. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Cuáles eran ese pacto que Dios estaba hablando por medio del profeta Isaías? El pacto en Jesucristo, del que iba a venir, del que iba a dar todo por gracia, sin precio, sin dinero. Vengan a las aguas, tomen, sin tener que pagar nada. ¿Por qué gastan su dinero, dice el profeta, en lo que no les hacía? ¿Por qué van y se esmeran en cumplir ustedes con sus obras un requisito que jamás van a poder cumplir? Venid, por gracia, compren sin precio, sin dinero. Y eso se cumple en Jesucristo. El nuevo pacto, el Señor les enseñó. Y hoy vamos a recordar ese nuevo pacto que el Señor incorporó y entregó a sus discípulos aquella noche antes de ser entregado. Dice el versículo 4, versículo 3, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Versículo 4 dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. Todo esto es Jesucristo, hablando de Él. He aquí, llamaré a gentes que no conociste y gentes que no conocieron. Versículo 5 estoy. Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío
No, y vuélvase, perdón, lo voy a leer de nuevo al versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿En quién Dios es amplio en perdonar? En Jesucristo el Señor. Él perdonará todos tus pecados. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Solo en Jesucristo, no hay otro. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahí está el versículo 10 que acabamos de leer como un símil. Es decir, todo el contexto anterior habla del pacto y de la obra redentora de Jesucristo. Y luego el profeta de declararlo de esa manera, dice, y así como la lluvia cae y la nieve riega los campos y se inunda todo y cumple el propósito de germinar la tierra y dar semilla al que siembra y pan al que come, así como eso ocurre sí o sí. Habiendo lluvia, los que son o conocen la vida del campo, si no hay agua, no hay comida. Pero habiendo agua, pero cayendo la lluvia y regando los campos de la manera y de la cantidad adecuada, seguro que va a tener el producto de aquello. Obviamente el labrador, como dice el apóstol Pablo, para participar de los frutos debe trabajar primero. Pero aquí está este contexto. Así también la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir y va a hacer aquello para lo cual fue enviada. Jesucristo fue enviado y Él padeció y vivió en este mundo y murió en la cruz, derramó su sangre en aquel lugar a causa del pecado. Y todos aquellos que estaban como estos a los cuales Isaías les habla, venid a mí, dice. Vengan, arrepiéntanse, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así la palabra de Dios se cumple en Jesucristo y el Evangelio siendo predicado se va a cumplir, tal cual como el Señor lo dijo. Y usted y yo somos ejemplos. Somos el producto del poder de esta palabra, de la eficiencia, la eficacia de la palabra de Dios. Hermanos, no importa a veces el predicador. A veces creemos que no, es que hoy día va a ir el pastor tanto, o el predicador tanto, el hermano tanto. Y sabe que esa es una mala mirada a la escritura, al mensaje de Dios. No está el poder de la palabra de Dios en el mensajero, sino que está en el mensaje de la palabra de Dios. Ahí está el poder de Dios en su palabra. No es quien la diga, sino aquel que la envió y va a cumplir. Y el Evangelio, siendo predicado, hermanos, va a tocar corazones, va a regar vidas, va a revivir a los muertos espiritualmente y los va a llevar a una comunión con Dios. Así va a ser la palabra de Dios. Así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que va a ser aquello para lo cual la envié, dice el Señor. Así que, hermanos, yo doy gracias al Señor porque a veces con mensajes o personas entregando un mensaje, a veces sin esa elocuencia de palabras o sin ese fervor de apasionado de algunos predicadores, han sido claves mensajes para convertir tantas personas y llamarlas
a tener comunión y arrepentirse de sus vidas delante de Dios. Así es el poder de mi palabra, dice el Señor. No volverá sino hasta que haga aquello para lo cual la envié. Y otros poderosos predicadores, elocuentes, sabios en la Escritura, hermano, son usados de igual manera por el Señor, en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Porque la palabra del Señor no volverá a mí vacía, dice el Señor, dice el profeta Isaías. Debemos nosotros preguntarnos cómo escuchamos la palabra de Dios, cómo la oímos. ¿Con qué disposición estoy oyendo yo su palabra? ¿O con qué disposición me siento a leer en mi casa o en el lugar donde estoy? ¿Cuál es mi disposición a leer la palabra de Dios, al estudiar la palabra de Dios? Lo hago con esa disposición, Señor, esta es tu palabra. Esta guía mi vida. Va a producir fruto en mi ser. Me va a alimentar. Me va a traer sabiduría para continuar la vida. Me da luz en medio de la oscuridad de mis decisiones a veces, que debo tomar decisiones. Y necesito conocer cuál es tu voluntad en cada una de ellas. Hermanos, necesitamos la guía y la dirección de la palabra de Dios. No solo el inconverso en el Evangelio, sino también el creyente en medio de su realidad de vida que está llevando. Le animo para que pueda responder esta pregunta y pueda decir: Señor, ayúdame a oír tu palabra del predicador que tú pones por delante, con tanto anhelo, con tanto deseo, que yo me alimente de ella, porque creo que tu palabra vino para hablar a mi vida. Vino para hablar a mi vida. El segundo símil, y con este termino, más breve, está en Jeremías capítulo 23, ahí cerquita, Jeremías capítulo 23, dice así, versículo 29, Isaías 23, 29. Dice: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ese es el versículo 29. Ahí lo tiene. No es, aquí el profeta Jeremías parte haciendo una pregunta. Es Dios el que está preguntando. Viene desde antes, desde los versículos anteriores, comenzó a preguntar. Desde el versículo 23 comienza a hacer preguntas Dios por medio del profeta. La primera pregunta en el versículo 23 dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Y la pregunta es una pregunta retórica. La respuesta está clara. Dios es Dios. Aquí o en cualquier lugar sigue siendo Dios. Aquí la pregunta en el versículo 29 de parte del Señor está envuelta en un símil. Dice, y lo pregunta, lo leo de nuevo, dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra comparada, la palabra de Dios comparada con dos elementos, el fuego y el martillo. El fuego tiene como características que quema, ¿no? Que purifica, que permite moldear. Amén. Gracias. Así es el fuego. El fuego tiene características que, usadas de manera adecuada y correcta, va a traer beneficios. Y así lo hace el profeta de esta manera. ¿No es mi palabra, dice el Señor, como fuego, poderosa para purificar? Hablaba este texto del profeta Jeremías en un contexto de la nación completa, principalmente de sus gobernantes y sus líderes religiosos, un pueblo lleno de corrupción,
lleno de maldad, lleno de alejamiento de Dios, en donde el pueblo y los sacerdotes y los guías, los reyes del pueblo se habían extraviado y se habían alejado y habían olvidado a Dios y lo habían cambiado por otros, y a sus profetas los habían eliminado o cambiado por profetas que les hablaran lo que ellos quisieran oír. Ese era el contexto en Jeremías. Los profetas que decían el mensaje real de la palabra de Dios, el rey los metía presos, los encarcelaba o los castigaba. Y tenía 400 sacerdotes que le decían, profetas que le decían palabras mentirosas, lo que quería oír el rey. El rey quería ir de guerra, o se le presentaba una guerra y él quería escuchar: vamos a ganar, Dios está contigo. Y el profeta Jeremías le decía: vas a perder, ríndete, vas a ser destruido. Entonces, castigado, encarcelado. Ese era el contexto. Y la palabra del profeta Jeremías y de otros profetas que habían estado también encarcelados, y uno de ellos fue sacado de la cárcel, aconsejado el rey: pídele a ese profeta que te profetice. Y trajo al profeta, que ahora no me acuerdo el nombre, y el profeta dijo: no, mejor huye, mejor ríndete. Y el profeta fue nuevamente puesto en la cárcel o ejecutado. Hermanos, pero la palabra que aquí se está comparando con fuego quema. La verdad, ¿a quién le gusta que le digan la verdad muchas veces? Muchas veces la gente rehúsa oír la verdad. No, ya sé lo que la Biblia me va a decir, así que no voy a tomar atención. Ya sé lo que Dios me va a hablar por su palabra. Ya sé lo que va a decir el pastor. Ya sé lo que me va a decir mi tío o mi tía que es creyente. Ya sé lo que va a decir. Pero esas palabras que dice queman. Esa palabra de Dios que va a oír quema la vida y provoca dolor, el dolor de aquello que está haciendo la tarea de limpiar, de purificar. Mi esposa, que es químico, ella habla siempre de poner las cositas ahí, los instrumentos, los elementos que va a usar, que yo no me sé los nombres, en un mecherito. Y queman ahí, y purifican aquel elemento que van a usar, o aquellos elementos. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, es purificadora. Y va a sacar la escoria de nuestro pecado de la vida. Por eso que el ser humano hoy día, tan metido en la escoria del pecado, huye de aquella palabra y la va a dejar a un lado y no la van a considerar. ¿Por qué dice el Señor? ¿Acaso no es mi palabra como fuego que quema? Así es la palabra de Dios para esta época, para esta generación, igual que para la generación del profeta Jeremías. La palabra de Dios es todopoderosa, hermanos. Y aquí el profeta la compara con un martillo, que es capaz de quebrantar la piedra. El martillo que rompe aquello que es sólido y que cuesta sacarlo, moldearlo. Hoy día, cuando hacen los caminos, cuando viajamos al sur, nosotros vamos vemos como hay zonas donde en la montaña, sobre todo al norte, donde la montaña le pegan un corte como con un cuchillo, así, está parejito. Y muchas de esas rocas la parten con explosivos y van abriendo los caminos y haciendo. Así es la palabra. En esos días el profeta Jeremías no conocía los explosivos. La palabra de Dios es como dinamita, que quebranta, que rompe aquello que es duro y que es imposible de sacar. Solo la palabra de Dios. Cuando los caminantes a Emaús, ahí en Lucas capítulo 24, en el versículo 32, después de haberse encontrado con un caminante que les acompañó y que iban en el camino dialogando, tristes por las cosas que habían acontecido, y aquel acompañante les va hablando y les va mencionando lo que estaba escrito en las escrituras,
y que se hablaban acerca del Mesías, y ellos al final de ese encuentro, en un lugar donde estaban con el Señor, cuando sus ojos todavía no lograban darse cuenta quién estaba delante de ellos, hasta que reconocieron a Jesús cuando tomó el pan y lo partió y lo bendijo y les dio, y dijeron ellos, es el Señor. Y el Señor se fue de su lado, desapareció de su vista. Ellos recién reconocieron y dijeron, pero si no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las Escrituras, se decían uno al otro, pero si ardía nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios es expuesta, hermano, es palabra de Dios. Y el corazón del ser humano debe ser purificado del desánimo, de la pena, de sentirse abandonados, solitarios. Porque la palabra de Dios está ahí con nosotros para sostenernos, para levantarnos. Hermano, es imposible vivir la vida cristiana sin tener la dependencia y la cercanía con la palabra de Dios y la guía de la palabra de Dios. Tenemos que creer en ella, no en una parte, sino en toda la Escritura. Toda ella es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Aquellos hombres reconocieron que el Señor había estado y corrieron a dar la buena noticia, se devolvieron a Jerusalén a hablar con los discípulos y a contarles lo que ellos habían visto. La palabra de Dios como martillo, hermanos, que quebranta el corazón más duro, como el de Saulo de Tarso, que estando él empeñado en destruir a aquellos que anunciaban el Evangelio, el Señor le habló unas palabras con las cuales su corazón fue quebrantado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, hay muchos Saulos en esta época. Hay muchos que están dando contra el Señor, contra su palabra, contra Dios. Y yo les quiero decir, es duro, duro para sus vidas. Será duro el día en que tengas que enfrentarte a esa palabra. Es tiempo de volverse de tu incredulidad a la palabra de Dios. Es tiempo de volverse de la vanidad de la vida y de no considerar lo poderoso de la palabra. Esta palabra rompe las piedras. Es capaz de romper y de moldear, como decía mi hermana, el corazón más duro como el de Saulo. Señor, después de aquel encuentro, ¿qué quieres que haga? ¿Se acuerdan las palabras de Saulo? ¿Qué quieres que haga? Hermanos, hermanas, es tiempo de reconocer, hermanos, que estos símiles, estas figuras literarias nos permiten entender mejor las consecuencias, el resultado de que esta palabra está siendo anunciada. No crea la mentira del enemigo que le dice, no, si tú qué vas a hablar, qué vas a decir, nadie te va a creer. No, hermano. La palabra tiene que salir y fluir donde sea, en cualquier lugar, a cualquier persona que el Señor le permita. Háblele la palabra de Dios tal cual está. Porque no es suya, sino es del Señor. Y la palabra va a romper corazones, va a cambiar vida, va a transformar y va a moldear a aquellos que tenían corazón de piedra. Y el Señor, como dice el profeta Ezequiel, cambiará su corazón de piedra por corazón de carne. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que el Señor cambie. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Oremos al Señor. Bendito Dios, gracias Señor por tu palabra. Si bien es cierto, ella está llena de metáforas, llenas de lenguaje figurado, Señor. Nosotros, Señor, nos alegramos porque tú nos enseñas como a niños y nos permite, Señor, memorizar la figura, Señor, con la cual tú nos quieres enseñar y poder llevarla en nuestro corazón y compartirla con el que no la tiene. Permítenos, Señor, que nunca nos cansemos,
Señor, nunca, Señor, nos rindamos de proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque esta palabra se va a cumplir. Pase lo que pase en este mundo, tu palabra se cumplirá y la vemos cumplirse día tras día cuando hombres y mujeres, Señor, vienen delante de ti a reconocerte como el Señor de sus vidas, a no quedarse en el camino rendidos, tirados, sino a levantarse y a ponerse en la brecha, a ponerse en el camino para seguir anunciando el Evangelio que tú, Señor, has enviado en Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, mi Señor, gracias, Padre, por Jesucristo te damos. Amén. Amén. Gracias. Que por favor pasen aquí adelante. Dice la palabra del Señor, hermanos, aquella noche que el Señor estuvo con sus discípulos en el aposento alto, antes de ir al huerto donde fue tomado de prisionero y llevado cautivo, el Señor aquella misma noche les enseñó a los discípulos, y tenemos este registro de parte del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, donde el Señor dice así, el apóstol Pablo lo describe de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estas palabras que hemos leído nos hablan de este compromiso que el Señor hizo con sus discípulos. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre. Todo aquel que ha reconocido que solamente por causa y por medio de la obra redentora, por la muerte de Cristo en la cruz, ¿es usted salvo? Todo aquel que de esa manera lo ha reconocido y le ha recibido como el Señor, el dueño de su vida y su Salvador, y lo ha hecho público, ese testimonio de fe lo ha hecho público y lo ha reconocido delante de sus familiares, de sus amigos, de sus hermanos de la iglesia. Todo aquel debe hacer esto: hacer memoria de lo que el Señor hizo por nosotros, de lo que el Señor hizo por usted, que Él dio su vida en la cruz y fue muerto por causa del pecado nuestro, por nuestro pecado, por su pecado y por el mío. Y por causa de su obra maravillosa, Él resucitó de entre los muertos y está hoy
dice su palabra, a la diestra del trono de Dios, en la majestad. Él es el Señor, Él es Dios. Y esta mañana vamos a reconocer esta obra del Señor. Y vamos a hacerlo así también. Hermano, ese y este. Vamos a hacerlo como decía mi hermana Sonia. Voy a pedirles que se pongan de pie los miembros de la iglesia. Primero que nada, todos los miembros de la iglesia, excepto la hermana Tenchita. Vamos a atender ahí sentadita. Todos los miembros, por favor, pónganse de pie. Voy a pedir también que se ponga de pie los hermanos que participan en otra congregación y que hoy están de visita, pero que son miembros de esa congregación y están en plena comunión con su iglesia, que están ahí con sus hermanos, pero que ahora a lo mejor están hoy con nosotros. También les voy a invitar para que participen de esta cena del Señor. Ustedes saben, yo no voy a hacer otra invitación más que esta. Si usted ha sido bautizado por inmersión, como usted sabe que somos nosotros, y es parte de otra congregación, y hoy día solo está de visita, también le invito para que participe de este momento. Dice el texto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermana Sonia, hermano Ocho. En memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor Leonel, dé gracias al Señor, por favor, por esto. Así es, Señor. Amén. Gracias, Señor.
Señor. Amén. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nosotros tomamos de este pan y de esta copa solamente en la dignidad de Jesucristo nuestro Señor. Somos indignos, pero el Señor murió en la cruz y nos revistió de su dignidad a todo aquel que cree, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por esta unidad, por esta comunión que tú nos permites, Señor, compartir en esta mañana como iglesia. Somos un cuerpo, dice tu palabra. Siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo. Señor, llévanos en esta época, en este tiempo de la historia, solamente tomados firmes de la mano de Jesucristo y de su palabra y de su enseñanza, para proclamar tu evangelio y tu salvación por medio de la sangre de Jesús. Señor, que de ninguno de nosotros olvide que tu sangre fue derramada por causa de mi pecado, por causa de mi maldad, por mi necedad. Y en esta hora, Señor, hacemos memoria, Señor, de la muerte atroz allá en la cruz, Señor, donde tú, Señor, viviste toda la ira, todo el peso, Señor, por causa de nuestro pecado. A ti sea gloria por los siglos de los siglos. La alabanza es tuya, Señor, el poder, la gloria, Señor, te pertenece. No hay otro como tú. Tú eres el Señor y nosotros te adoramos, Señor, te reconocemos. Exaltamos tu nombre, Señor. Y no, Señor, no nos volvemos atrás. A tu nombre sea la gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.
A medida que vayan entregando su copa, se quedan de pie. Vamos a entonar el último himno antes de retirarnos, ¿ya? Hermana Jenny. Victoria en Cristo. Victoria en Cristo. Cantemos, hermanos. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, Su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Y que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces Suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. hoy que allá en la gloria Hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, de victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva.
Padre Santo, qué maravilloso, Señor, es saber que tú eres nuestro Señor. Qué maravilloso, Señor, es saber que el amor del Padre permitió que tú, Señor, entregaras tu vida en la cruz por nosotros. Pero qué precioso es saber que tú te levantaste victorioso de la tumba. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Oramos en nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.